la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 20. Y los versículos del 1 al 16. Mateo capítulo 20, y los versículos del 1 al 16. Si vosotros veis ahí el encabezamiento, dirá los obreros de la viña, o la parábola en algunos sitios de los obreros de la viña. Bueno, yo he decidido renombrarla, porque cuando uno está hablando de los obreros de la viña, no creo que el título no hace justicia ni expresa suficientemente bien, ¿no?, de qué está hablando esta parábola. Entonces yo la he renombrado y le he puesto, como no, porque así también es la palabra que se utiliza en la Biblia para cierta palabra, oikos, se me ha ido el nombre, vale, significa terrateniente, ¿vale? Esa palabra significa terrateniente. Ahí aparece en la Biblia como el padre de familia. En otras Biblias aparece como el dueño de la casa. Entonces, oikos despotés. Vale, ahora sí me he acordado de la palabra. Pues entonces eso significa terrateniente. Entonces yo la he llamado la parábola del terrateniente generoso. Y ahora sabréis por qué. Vamos a leerla, venga. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la 3ª hora, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de la hora 6ª y 9ª, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: id vosotros también a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 hora solamente, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Bueno, hermanos, pues la gracia, como tantas veces he dicho, es aquello que recibimos de Dios y que nadie merece. La gracia en lo relativo a la salvación, o sea, que las personas vayan al cielo, reconoce nuestra culpa ante Dios por nuestros pecados, pero la elimina. Y
paga nuestra deuda con Dios y nos bendice, hermanos, de manera que ni siquiera, creo, podemos alcanzar a comprender. Para que ya lo sepáis, ¿de qué está hablando esta parábola? Pues está hablando sobre la gracia, y específicamente sobre la gracia que salva a la gente que está perdida. Esta parábola, como os podéis bien imaginar, es por su temática una de las más importantes de los evangelios, y la gracia de Dios se manifiesta en ella vívidamente. Y me propongo demostrar o ver a través de esta parábola por qué la gracia es tan maravillosa, hermanos, y tan asombrosa, y cómo se manifiesta a través de este hombre que la Biblia, ¿no?, llama el terrateniente, el oikos despotes. Al comienzo de esta parábola, ¿no?, se nos presenta el personaje principal, al que se le llama ahí, en la Biblia, la versión Reina Valera, padre de familia. En otras versiones dice el terrateniente generoso. Entonces, este hombre salió temprano por la mañana para contratar a la gente para que fueran a trabajar a su viña. Eso está en el versículo 1. Acto seguido, encontramos a la mayoría de los demás personajes que intervienen en la parábola. Son los jornaleros que se reunían en la plaza del pueblo junto con los que estaban allí para vender, para comprar o simplemente para hablar, porque estos jornaleros estaban allí esperando que alguien les diese trabajo para ese día. Y dice la palabra en el versículo 1 que el señor del viñedo se acercó por la mañana. ¿Qué entendemos por la mañana? No dice por la mañana, dice proí, literalmente al amanecer. ¿Vale? Al amanecer. ¿Qué hora era esta? Aproximadamente las 6 de la madrugada. Porque a esa hora era cuando ya el sol comenzaba a despuntar, comenzaba la jornada laboral. Entonces se acercó a estos hombres y le ofreció trabajar ese día la jornada completa. Y el versículo 2 dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día. ¿Vale? Ya sabéis que los que nos visitan, porque estuvimos hablando de los denarios, pero bueno, lo vuelvo a repetir. El denario era el salario mínimo interprofesional de aquella época. Y era, por ejemplo, lo que ganaba un soldado romano al día. Un denario. Entonces, acordado el salario, les envió a trabajar a los campos. Y a medida que avanzaba el día, se hizo evidente que el primer grupo de trabajadores era insuficiente para terminar la tarea. Entonces, el dueño de la viña regresa a la plaza donde se reúnen los jornaleros. Era la hora tercera del día. La hora primera, las 6 de la mañana. La hora tercera del día, 3 horas más, las 9 de la mañana. ¿Vale? 3 horas después. Era la hora tercera del día, las 9 de la mañana, y una vez más les ofreció a los jornaleros trabajo y un salario justo, aunque no convino la cantidad exacta, como con los primeros. Ellos aceptaron su oferta y fueron a trabajar, ¿no? Esos son los versículos 3 y 4. La historia se vuelve a repetir.
exactamente igual, a la hora sexta, las 12 en punto, de nuevo a la hora novena, las 3 de la tarde, porque necesitaba más trabajadores, e hizo igualmente lo mismo que con los anteriores. Les prometió un salario justo y fueron a trabajar a sus campos. Y finalmente, a la hora 11ª, 11 horas después, la jornada laboral era 12 horas, desde que el sol salía hasta que el sol se ponía. Nosotros nos quejamos con 8. Imaginaros. Bueno, pues a las 5 en punto faltaba una hora para que terminase la jornada laboral. Fue nuevamente a la plaza y se encontró ese grupo de jornaleros que no estaban trabajando y les preguntó que por qué. Y ellos le respondieron que nadie les había contratado para ese día y los volvió a contratar y los envió a trabajar a su campo. Claro, ¿qué pasaba? Quedaba una hora, pero igualmente les prometió darles un salario justo por el trabajo que realizasen. Y con estos últimos trabajadores completó todos los que eran necesarios para la tarea. Entonces, fijaros bien, que al haber sido los jornaleros contratados a diferentes horas del día, ocurre lo siguiente. Los primeros trabajaron, ¿cuántas? La jornada completa, 12 horas. Los siguientes trabajaron 9. Los siguientes que vuelva a contratar, solo 6. Y luego, finalmente, los últimos solamente trabajaron 1 hora. Pero todos ellos habían sido llamados por el padre de familia a trabajar en su viñedo, y una característica de todos ellos fueron a trabajar obedientemente a la viña del Señor. ¿Por qué el dueño del viñedo siguió contratando más trabajadores? ¿Alguien sabe cómo es la dinámica de una vendimia? Bueno, si no, yo lo explico. En Israel, lo mismo que en España, la vendimia en aquella época, y también ahora, ¿no? Aunque ahora con el cambio climático todo esto está cambiando, ¿no? La vendimia coincidía con el mes de septiembre, el inicio del otoño, también el inicio de las lluvias. Cuando las uvas están maduras, si les llueve, ¿sabéis lo que les ocurre? Se pudren con la humedad. O si les cae una tormenta, como suele pasar la típica tormenta de fin de verano, le cae una tormenta y granizo, pues las hace polvo. Igualmente las pudre. Entonces, la vendimia, una vez que comienza, es una carrera contrarreloj, ¿no? Para intentar recoger todas las uvas y llevarlas al lagar. Por eso, a medida que avanzaba el día, el dueño contrataba más trabajadores porque se daba cuenta que no iba a poder terminar la tarea. Y ahora vamos a hacer la interpretación de la parábola. El dueño de la viña, evidentemente, representa al Señor llamando a las personas para que se acerquen a Él y recibir la salvación. A algunos les llama en la juventud y tienen la oportunidad de dedicarle muchos años de trabajo. Estos fueron los que fueron llamados al inicio de la jornada laboral. A otros les llamó en la adolescencia y en la juventud. Lógicamente, a quienes llamó al mediodía, cuando ya te pilla en la edad
mediana. Y a quienes llamó justamente al final de la jornada, pues es la gente que viene a conocer al Señor cuando ya son mayorcitos de la tercera edad, que no viejos, ¿vale? La cosa importante es que sin importar cuándo fueran llamados, todos respondieron. Y lo que aquí se está mostrando es que todos respondieron, creyeron en el Evangelio, son salvos y se pusieron al servicio del Señor, cumpliendo con el propósito para el que el Señor los llamó. Trabajando en su viña, que no hace falta que lo diga, es el reino de Dios, aquí en la tierra. El día, las horas de día, representan la vida, el lapso de vida, desde que una persona nace hasta que una persona muere, hasta que la noche llega y pone fin a su vida y a su trabajo. Desde el momento de nuestra salvación, hermanos, hasta el día en que el Señor nos llama, si os dais cuenta, le pertenecemos y le servimos. Eso es lo que está diciendo la parábola ahí. A las 6 en punto terminaba la jornada laboral. El dueño de la viña envió al tercer personaje de la parábola, su mayordomo, que no es este señor que va con traje de etiqueta, pajarita, y te sirve el té, ¿vale? El mayordomo significa el mayor de la casa y es el administrador, ¿vale? Para que pagase el salario a cada uno de los trabajadores. Y normalmente el mayordomo comenzaría pagando en primer lugar a los que habían trabajado más tiempo y por último terminaría pagando a los que fueron contratados al final. Pero fijaros que en el versículo 8 la orden del Señor fue la contraria. Dice: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. Esa palabra, no sé si, ¿qué significa postrero? No lo sabes, te invito a ver con la cara así. Los últimos. El postrero son los últimos que llegaron. Es que la Biblia utiliza un lenguaje un poco arcaico y hay que explicar estas cosas, ¿vale? Para que quien no está acostumbrado las entienda. Bien. Entonces la orden fue esta: comienza por los últimos y termina por los primeros. Y como es lógico, por lo general, quienes trabajaban más tiempo recibían un salario mayor que los que habían trabajado menos tiempo. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Es lo mismo trabajar 12 horas que trabajar una? No, ¿verdad? Vale, bien. Entonces este administrador comenzó pagando a los que fueron contratados al final, ¿no? Y terminó pagando a los que fueron contratados primero. Y el versículo 9 dice que el administrador pagó a los que habían sido contratados a las 5 de la tarde y que solamente habían trabajado una hora, un denario. O sea, el salario completo de un día de trabajo. Y cuando el administrador llegó, como es lógico, a quienes habían sido contratados a primera hora, estos creyeron que recibirían. Evidentemente, si estos han sido los últimos y han recibido la paga completa, por una hora me pagarán 12 veces lo que acordamos al inicio. Claro, si por una hora le pagas un denario, el otro que me trabajó 12 horas, pues tenía que haber cobrado, ¿qué? En proporción, 12 denarios. Entonces, pero cuando el administrador les fue a pagar, ¿qué hizo? Igualmente un denario.
Entonces, si leéis la parábola, bueno, la hemos leído, todos los trabajadores, todos, independientemente de cuándo fueran contratados, recibieron el mismo salario. Los que habían trabajado la jornada completa, los que habían trabajado 9 horas, los que habían trabajado 6, los que habían trabajado 3 y finalmente los que habían trabajado 1, todos recibieron exactamente la misma paga. Lógicamente, esto fue una sorpresa agradabilísima para los que llegaron a las 5 de la tarde. Pero fue un shock, ¿no?, para los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, hay una lección en esta parábola que no podemos pasar por alto. La gracia, porque ¿recordáis que dije que al principio que esta parábola habla de la gracia? Vale. Pues la gracia nos hace iguales a todos delante del Señor. Algunos sirven fielmente a Dios durante toda su vida. Otros, sin embargo, porque se encuentran con el Señor al final de su existencia, solo le sirven por un periodo corto de tiempo. Sin embargo, al final, ambos reciben la misma recompensa. Ambos son salvados y van al cielo por la gracia de Dios. Ambos son perdonados. Ambos son librados de la ira divina y del juicio. Y ambos reciben la vida eterna y van al cielo. Humanamente hablando, puede parecer que esto no es justo, pero es Dios quien decide quién recibe qué de su mano. Y hablaremos de esto dentro de un momento un poquito más. Como ya he dicho tantas veces, y lo voy a repetir una vez más, la gracia es aquello que recibimos del Señor y que nadie merece. Todos los que estamos aquí, como yo, por ejemplo, que me convertí cuando tenía 18 años, y hay otros que incluso son desde niños, creyentes, como hasta el último convertido de esta iglesia, todos merecemos ser juzgados. Todos merecemos ser enviados al infierno, porque todos somos pecadores. Eso se nos olvida muchas veces. Y la palabra de Dios nos dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso mismo, la gracia es maravillosa, porque nos da a cada uno de nosotros lo que no merecemos. La gracia, hermanos, nos da justamente todo lo que no merecemos. Porque, por ejemplo, yo merecía vivir en la oscuridad, pero por la gracia de Dios vivo a la luz de su palabra. Merecía estar muerto en mis pecados, pero por la gracia de Dios Él me ha dado vida. Merecía estar perdido, pero la gracia me ha dado la salvación por medio del Señor Jesucristo. Merecía morir e ir al infierno, pero la gracia divina envió a Jesús a morir por mis pecados, y cuando deje este mundo iré al cielo.
Así pues, en lugar de creer, hermanos, que nuestra relación con Dios y nuestra dedicación a Él nos hace merecedores de un honor especial, deberíamos más bien estar agradecidos a Dios por su gracia y la oportunidad de poder servirle. Todos los cristianos son salvos ahora, justamente a partir del momento en que confían en Cristo. Pero ¿sabéis qué, no? Seremos salvos en el futuro, en el día del juicio, cuando el rescate será pagado con la muerte de Cristo de forma íntegra a quienes creen. Y si volvemos a la parábola, el denario es el don de la salvación, la paga, la recompensa, otorgado por haber creído y servido al Señor. Así que, hermanos, aún lo mejor está por venir. Bien, cuando los primeros contratados recibieron su salario, pusieron cara avidagrada, se enojaron. Y el versículo 11 dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. O sea, estaban refunfuñando, quejándose en voz baja. Y se quejaban unos a otros diciendo, al venir también los primeros, pensaron que estos habían de recibir más. Claro, se quejaban porque decían, si estos que han trabajado 1 hora le están pagando un denario, pues nosotros que hemos trabajado más, pues 12. ¿No? Pensaban que iban a recibir más. Pensaban que merecían más porque habían trabajado más que aquellos que fueron contratados a última hora. Y posiblemente dijeron en su mente algo así: los están tratando igual que a nosotros, pero es que nosotros hemos trabajado más horas y durante más horas y a las horas de pleno sol. Esto no es justo. Y estoy seguro que todos nosotros podemos comprenderlo, ¿verdad? Después de todo, parece injusto que quienes que trabajaran menos cobraran lo mismo que quienes trabajaron más. Pero como le dijo a los trabajadores, era su dinero y él podía hacer con su dinero lo que él quisiera. Y se lo dijo así. Y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. No conveniste, o sea, no acordaste conmigo que ibas a trabajar por un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero dar a este último, dice postrero, pero lo cambio, ¿vale?, lo mismo que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y luego viene la pregunta final: ¿o tienes tú envidia porque soy bueno? Entonces, evidentemente, no hubo ningún engaño. Acordaron trabajar por un denario y eso es lo que les dio. Por lo tanto, no debían quejarse porque él quisiera agraciar a quienes merecían menos. Y de aquí creo que hay cosas que podemos aprender todos, que es cómo respondemos ante la gracia. Y una de las maneras que se ve aquí es con quejas. Aquí
Porque las personas somos propensos a quejarnos, algunos más que otros, ciertamente, pero todos nos quejamos de vez en cuando de esto o de aquello. Y cuando dice la palabra de Dios que murmuraban, yo no sé esto a qué os recuerda, pero a mí me recuerda a los hijos de Israel y a sus constantes quejas durante la travesía del desierto. Dios los salvó de Egipto, los salvó del faraón, los salvó de la esclavitud, destruyó a sus enemigos en el Mar Rojo. Sin embargo, aquella generación murió en el desierto sin llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nunca dejaron de quejarse. Incluso cuando el Señor le dice, entra en la tierra prometida, ¡oh, aquí hay gigantes! ¡Oh, aquí hay no sé qué! ¡Oh, el caso! Ya está. Ya está. Ya está. Así es como me pagas lo que te estoy dando. Así es como aprecias la gracia. Fueron unos ingratos. Y ese fue el precio de su ingratitud. Y la Biblia es clara con respecto a estas cosas. El pueblo de Dios no debe murmurar. Y la palabra nos enseña que es un pecado tan grave como lo pueda ser matar o a cumplir un adulterio. Filipenses 2:14 dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, no buscando peleas. Primera de Pedro 4:9, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. Eso es Santiago 5:9. Pues hermanos, esta parábola nos está enseñando lo mismo acerca de Dios. No podemos ni debemos quejarnos contra Dios. Y en lo que respecta a la salvación y la gracia, hermanos, lo único que podemos pensar es que si algo merecemos es el juicio. Y que su gracia nos ha salvado. Si has sido fiel a Dios durante muchos años, pues mira, me alegro muchísimo de que tengas ese testimonio. Pero ¿sabes por qué lo tienes? Merced a la gracia de Dios. Y si alguien se convierte al Señor después de haber sido un pecador irredento durante toda su vida y es llamado poco antes de morir, no debemos pensar que merece menos que nosotros. Más bien debemos estar agradecidos por nuestra salvación y porque Dios también haya salvado a esa persona. Y si hay un versículo, hermanos, en la Biblia que explique lo que es la gracia, lo explicó Pablo en la epístola a los Corintios, la primera, capítulo 15, versículo 10, donde dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, se echa las flores sobre sí, sino la gracia de Dios en mí. Y otra lección que nos da también la parábola tiene que ver no con las murmuraciones, pero con la justicia de Dios. Estos trabajadores miraron con recelo al dueño de la viña porque creyeron que les maltrató cuando quiso ser generoso o agraciar a quienes trabajaron menos. ¿Qué les movía? Los celos, la envidia.
Y nadie debería quejarse de la generosidad de Dios. El regalo de la salvación es por la gracia mediante la fe. Y hermanos, ese es un regalo extremadamente generoso. Y todos los creyentes, todos, reciben ese regalo por igual. Como por ejemplo, la mujer de la que predicamos la semana pasada. Esta mujer pecadora que lloró a los pies de Jesús, secándole con sus cabellos los pies. O como Zaqueo, el recaudador de impuestos. O como Cornelio, el centurión romano. Y el caso extremo, o como aquel otro ladrón llamado en el último momento de su vida en la cruz junto a Jesús. Así que deberíamos agradecer a Dios por la gracia que nos concede, tanto a nosotros como a otros, porque Él nos da, lo vuelvo a repetir otra vez más, lo que no merecemos. Y deberíamos estar agradecidos porque su gracia nos niega, ¿habían oído bien? Su gracia nos niega a nosotros y a otros lo que sí merecemos. ¿Y sabéis lo que nos niega su gracia? Ir al infierno. La única respuesta apropiada por parte de un creyente ante la gracia de Dios es que servirle fielmente, como estos que todos fuesen al inicio o fueran al final, no fueron a la viña a estar de brazos cruzados. ¿Fueron a qué? A trabajar. Y la gracia nos ha dado salvación, perdón, bendiciones, el cielo y muchas más cosas. Y nos ha librado de la ira de Dios, del juicio, de la condenación y del infierno. En conclusión, hermanos, la viña tuvo trabajadores. La cosecha se recogió. Se cumplió la voluntad del dueño de la misma y los trabajadores fueron todos ellos recompensados por su trabajo. Pues, ¿qué puedo decir? Que lo mismo se pueda decir de todos y cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor te salvó, lo hizo para que le sirvieras. Y como se puede ver en esta parábola, todos recibieron el mismo salario. Todos trabajaron por ese salario. Si es verdad, algunos más que otros, pero todos recibieron su recompensa generosamente por igual. Y la clave no está tanto en lo que hicieron, sino más bien en por qué lo hicieron. Todos obedecieron las órdenes. Todos hicieron lo que se les mandó. Y todos obedecieron la voz de su Señor. Los verdaderos creyentes, hermanos, sirven a Dios. Bien, es verdad que no a la perfección, porque eso es imposible, dado que somos pecadores para cualquiera. Pero cada uno de nosotros sí que le deberíamos seguir con perseverancia. Ser constantes, hermanos. No cuenta tanto la cantidad como la intención con que lo hacemos. Y cuando servimos a Dios con amor, hermanos, nuestro trabajo tendrá recompensas aquí en la tierra y no lo dudéis, también en el cielo. Y concluyo con una nota positiva. Esta es para mí una de las parábolas más importantes. Nos enseña cómo es la gracia de Dios. El trabajo de los obreros
no influyó en su recompensa. Todos fueron tratados por igual, sin importar cuánto tiempo hubieran trabajado. Y lo mismo sucede hoy día. Hermano, nuestras obras, hermanos, no nos acercan a Dios. Nuestras obras no pueden salvarnos. Todos somos pecadores y nuestros pecados también nos hacen iguales a todos nosotros delante de Dios. Pero es que la gracia de Dios también nos hace iguales, porque borra nuestros pecados y nos hace aceptables a los ojos de Dios, independientemente de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. Y también quisiera señalar que el dueño del viñedo seguía volviendo a la plaza para llamar continuamente a más trabajadores. Pues Dios sigue haciendo lo mismo hoy día en todo el mundo. Sigue llamando a gente para que sigan siendo salvos. Entonces, permíteme que te haga una pregunta. Si ya eres salvo, ¿vas a decidir servir al Señor con fe y con devoción? Y por último, espero, después de esta meditación, que comprendas el valor de la gracia recibida y que por ello adores a Dios fielmente hasta que Él te llame a su presencia. Que el Señor os bendiga.